Hola, estimados hermanos, que Dios les bendiga en este día. Gracias por estar conmigo en este tiempo de reflexión. Yo he estado hablando la semana pasada acerca de los dones espirituales y comencé a hablar también del Espíritu Santo. Hice una cantidad de referencias a lo que Dios está haciendo en su iglesia. No solamente lo hizo en tiempos de la primera iglesia o de la iglesia primitiva, sino que lo sigue haciendo el día de hoy. Sin embargo, hay muchos factores que han cambiado y yo quiero establecer los parámetros que tenemos nosotros para entender la palabra de Dios en nuestro tiempo, porque es importante entender que la Biblia nos habla de otros tiempos, o sea, fue en otros tiempos, pero Dios viene adaptando a cada tiempo y viene no cambiando los preceptos y lo correcto o lo que la misma Biblia nos enseña, sino poniéndolo de acuerdo a estos tiempos. Es igual que la ropa, ¿no? La ropa no deja de ser ropa, siempre la gente ha usado ropa. Sin embargo, los estilos de la ropa han sido diferentes dependiendo del tiempo que se vive, ¿no? Y de la moda, pues que ahora todo eso, lógicamente yo no apoyo mucho eso, porque la verdad es que la vanidad es uno de los grandes problemas del siglo XX, ¿no? La gente por lo general siempre está buscando cómo verse bien. Y nosotros en Cristo tenemos que buscar cómo que se vea bien nuestro Señor. Él es el que merece toda gloria, toda honra y todo honor. Estuvimos hablando del Espíritu Santo, estuvimos hablando de los dones espirituales, dos importantes dones espirituales. Uno que está en el 1 Corintios 14 y dice acerca de dos dones importantes. Uno dice que profeticéis y el otro el hablar en lenguas. Ya lo vamos a ver. Antes quiero llevarle a 1 Corintios 12, porque no tengo mucho tiempo, pero quiero que ustedes más o menos oigan lo que son los dones espirituales. El versículo 7 del capítulo 12, pueden leerlo todo si ustedes quieren, es bien importante, pero quiero ir a esta parte. Dice, pero a cada uno les da, fíjense que bien está hablando a cada uno, porque el Espíritu Santo da dones a los hombres individualmente. Dios trata con las personas, con los siervos, con los hombres de Dios y mujeres de Dios directamente con cada uno de ellos. Por eso dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque la manifestación del Espíritu no es para ir en contra o para perderse, sino es de provecho, ¿verdad? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, versículo del 7 al 11. Interesante, ¿no? Escuchar todo lo que Dios está haciendo en su iglesia. Tenemos que recordar y poner bien claro de que en ese tiempo no había Nuevo Testamento todavía, no teníamos las cartas de Pablo, no teníamos las cartas de Pedro, no teníamos las cartas de Juan ni el Apocalipsis, no teníamos los 4 evangelios que son el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no estaban todavía. Entonces aquí entendemos de que toda la escritura de la cual habla la Biblia, el Nuevo Testamento, es referible a o se refiere directamente al Antiguo Testamento y a cosas que estaban viviendo ellos. Había muchas cosas. En el capítulo 14, donde vamos a estudiar desde el versículo 1 en adelante, yo les estaba diciendo que tenemos que aplicar la Biblia de acuerdo a como nosotros vivimos el día de hoy. No se puede aplicar como antes. Una hermana me refutaba esto y me refutaba esto, y me decía, no, que mire, que la mujer, que el hombre, que la forma de ser. O sea, si Dios hubiera querido vestirnos de cierta forma, nos hubiera puesto túnicas, porque eso fue lo que hizo. Puso túnicas cuando no había moda, y la túnica es del cuello hasta el ojo del pie, y aún más abajo todavía. La túnica se puede hasta arrastrar en el piso, ¿verdad? No se nos ven ni los pies. Pero aquí hay un texto bíblico que dice en el capítulo 14, versículo 34, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice.
Aquí está hablando de un aspecto de legalismo, ¿no? De la ley, porque la ley es la que decía eso, que las mujeres no podían tener participación. Sin embargo, si vamos a buscar en la Biblia, vamos a encontrar que en la Biblia el apóstol Pablo dice que ahora ya no hay griego, ni hay judío, ni hay mujer, ni hay hombre, porque todos somos en el Señor una sola cosa y Dios nos ve como individuos, sea mujer, sea hombre. Entonces, hay cosas que no aplican a este tiempo, no aplican. Entonces, vamos a ir a lo que dice la palabra del Señor, capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, de los dones que hablamos en el capítulo 12 de esta misma carta a los Corintios. Porque lo que pasa es que Pablo habla de los dones en el capítulo 12, ¿verdad? Pero se da cuenta que hay un descontrol de la gente. La gente, en vez de hablar español o de hablar el idioma que hablaban ahí, ya sea griego, hebreo o arameo, ellos hablaban en otras lenguas y la gente no les entendía. Y había un desorden total en esto, de tal manera que el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo lo utiliza para enseñarle a su iglesia a poder llevar estos dones espirituales que sean sazonados con sal, que vayan de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? No lo que nosotros queremos, porque tampoco hay cosas que Dios hace que son para manifestación de su gloria, para que la gente diga gloria a Dios. Regularmente en este tiempo lo que hacemos es que ponemos pancartas cuando viene un evangelista y decimos, el evangelista fulanito de tal viene con poder y viene y trae el don y el poder del Espíritu Santo, pero no estamos dándole la gloria a Dios, sino la estamos dando al predicador como un hombre. Yo recuerdo, yo estuve en una iglesia donde para poder traer a un predicador tenía que tener un currículo y tenía que decir que tenía un máster, que tenía que estudiaba divinología, creo que se llama, o numerología, y todo aquello era concentrado únicamente en los hombres. El apóstol Pablo se presentó como un apóstol, pero también dijo, soy el más pequeño de ellos, el último, como un abortivo, porque reconocía a su Señor Jesucristo y por eso Dios le concedió poner 13 cartas aquí en el Nuevo Testamento, son del apóstol Pablo, porque Dios le dio eso que dice Santiago, si alguno es falta de sabiduría, pídala y Dios le va a dar en abundancia. Entonces debemos entender qué es lo que Dios está dándonos a nosotros, cuál es el don que yo tengo, ¿no? Entonces, pero el hablar en lengua es algo que tenemos que entenderlo claramente. Yo creo que hoy no voy a poder terminar, el tiempo se me está yendo, pero fíjense, voy a leer el capítulo 2 en adelante. 1 Corintios 14, versículo 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Están viendo eso? No habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Aquí tenemos un concepto claro de lo que son las lenguas. Primero, el que habla en lengua no le habla a los hombres. Yo he visto predicadores en el púlpito decir a Rabaizanda, regueteque, no sé qué, Rambo saca la bazuca, no sé, pero dicen cualquier cosa y nadie les entiende. Y eso es un signo, supuestamente, de espiritualidad. Y el apóstol Pablo lo que estaba tratando de hacer es que las personas no se creyeran muy espirituales, de tal grado que minimizaran la fe y el trabajo que Dios estaba haciendo en el resto de la congregación. Los pastores no somos más que nadie, los ministros no son más que nadie, los evangelistas no son más que nadie. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Cada quien tiene sus funciones, pero todos nosotros cuando nos juntamos hacemos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y cuando nosotros nos olvidamos de eso, yo oigo predicadores que son bien fuertes y hablan con cierta autoridad, pero no es una autoridad bajada del cielo, sino cierta autoridad que ellos han tomado y cierta autoridad que usan en sus palabras, ¿verdad? La forma de hablar. Yo he oído hermanos que van a Puerto Rico y vienen hablando, óigame, así con la L, cambiados totalmente. ¿Por qué? Porque asimilaron
al hombre, pero no asimilaron el mensaje de Cristo. Y por eso Cristo tiene que ser principal en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros no podemos darle a nadie la gloria, solamente se la damos a Dios. Y a veces sin saberlo y tal vez sin quererlo, porque sabemos que los cristianos muchos tenemos una fe bastante clara, ¿no? Pero muchas veces le damos la gloria al hombre porque a veces el hombre eso es lo que pide. Entonces, hermano, usted predica lindo, usted predica tremendo, pero no, el Señor lo usó, hermano. Dios lo usó, que Dios le bendiga y le siga usando. Esa es la palabra que tenemos que darle a los predicadores y a los que nos llevan, los pastores, ¿verdad? A quienes nos guían. Ahora, el versículo 3, porque son dos versículos, dice el primero, el versículo 2 dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Fíjense bien que aquí está hablando del Dios Todopoderoso, porque pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y eso es importante. Yo les voy a decir qué clase de misterio hablaba esta gente en ese tiempo cuando hablaban en lengua. Cuando eso es misterio, cuando dice misterio es algo como que está escondido, oculto. Uy, no, el misterio. Es una película de misterio. No, esto es algo que estuvo oculto y eso es lo que está hablando, que era un misterio porque estaba oculto, estaba detrás de un velo. Así como cuando muchas personas, ¿verdad? El Señor les dio un velo a aquellos dos que venían caminando hacia Emaús y Jesús se les acercó, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios le puso un velo para que no lo reconocieran, ¿verdad? Entonces aquí encontramos, hermanos, que esto es bien importante. Segundo texto que quiero hablar, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esta es la obra del Espíritu Santo en breve. 3 cosas, aunque Él hace miles de cosas, el Espíritu Santo hace miles de cosas, pero de hecho el Espíritu Santo edifica, exhorta y consuela. Eso es lo que hace, además de guiar y de todo lo demás, como les digo, pero esto es lo más importante, que nosotros reconocemos al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos está edificando con alguna palabra poderosa. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, la edificación. El Espíritu te exhorte, eso es maravilloso, hermano. Porque el Espíritu, dice la Biblia, que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y entra hasta los tuétanos. Y cuando nosotros entendemos esta palabra, es porque la palabra nos conforta y nos exhorta, nos hiere, nos dice: mire, esta es la forma que el Espíritu de Dios quiere. Y luego, cuando nosotros decimos: amén, Señor, Él consuela nuestras almas con su presencia, con su amor, con su misericordia. Profetizar es interpretar la profecía bíblica en este tiempo. Si yo quiero profetizar, yo estoy predicando, pero yo predico en base a la palabra de Dios. De manera que yo estoy interpretando la profecía bíblica y transmitiéndola. Por eso es que la Biblia dice que es bueno que primero profeticemos, porque la gente se estaba tirando a hacerse pasar por los espirituales, hablando en lengua, cuando lo más importante realmente era predicar la palabra. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 y 21 nos dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura en el sentido de que nadie nos engañe. Esa es la seguridad, que no perdamos el paso, que no perdamos la línea de Cristo, el enfoque hacia aquel que es el dador de la vida, ¿verdad? El tiempo se me ha ido, mis queridos hermanos, ya tengo 14 minutos, pero voy a seguir hablando acerca de estos conceptos el día de mañana. Que Dios me les bendiga y hasta mañana, Dios mediante.